soy un seguidor de mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad. Y con este mensaje queremos decirles cuál fue la herramienta que utilizaron los depredadores que hicieron esta granja humana para convencer y obligar a hacer que muchos seres humanos hagan rituales macabros por todo el mundo. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene mi amigazo Diego Chic en su canal Conociendo la Verdad. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental. ¿Quieren saber cómo hicieron los Elohim encapsulados en los vehículos físicos, esos que llaman JS Askenazíes, para incitar y obligar a muchos seres humanos a hacer sus podridos ritos satánicos? Si quieren saber cómo pasó, entonces pongan mucha atención a este mensaje. Lo primero que tenemos que tener muy bien claro es que los depredadores y controladores que hicieron esta granja humana siempre visitaron a absolutamente todas las comunidades antiguas de absolutamente todo el mundo. No se les puede olvidar eso jamás. Todas, absolutamente todas las comunidades de seres humanos de toda la historia fueron visitados por estas entidades oscuras que se hicieron pasar por dioses y diosas. Si ustedes hacen una buena investigación, se van a dar cuenta que absolutamente todas las antiguas tribus humanas, por absolutamente todo el mundo, tienen registros y evidencias de que fueron visitados por estas entidades que se hicieron pasar por dioses y diosas. Y absolutamente todas estas entidades oscuras exigían ofrendas de seres humanos a través de toda la historia de la humanidad. Absolutamente todas estas entidades oscuras exigían la tortura y asesinato de seres humanos, desde bebés y mujeres hasta hombres de todas las edades. Absolutamente todas estas entidades oscuras exigían ritos satánicos con tortura, muerte y sangre. Absolutamente todas estas entidades oscuras exigían ritos satánicos con la decapitación de seres humanos. Absolutamente todas estas entidades oscuras exigían la extirpación del corazón. Muchas de estas entidades oscuras exigían la incineración de bebés y mujeres humanos y hasta hombres de todas las edades. Y con este mensaje queremos demostrarles que esa exigencia de los depredadores y controladores que hicieron esta granja humana aún permanece vigente. Lo que pasa es que ha sido aparentemente muy bien camuflada. Lo primero que hicieron en la antigüedad fue inventarse en unos reinados y unas supuestas leyes. Se inventaron unas líneas imaginarias con las que separaron a todos los seres humanos como corrales de gallinas o potreros de ganados. Y a cada corral le exigieron tener un rey con su podrida ley. En algunas tribus los llamaban caciques.
Inmediatamente se inventaron las religiones y las adoraciones a estas entidades oscuras que se hicieron pasar por dioses y diosas. Esta separación de los seres humanos solo fue una estrategia con la que lo único que han creado son las podridas guerras. Separaron a los seres humanos en comunidades o tribus que en la actualidad son los países, con el único propósito de crear sus maravillosas guerras. Guerras que lo único que tienen es el propósito de crear muerte y destrucción. Es decir, que estos ritos satánicos en los que se exigían tortura, sangre y muerte, solo fueron evolucionando. Ahora es más fácil crear diferencias entre estas comunidades con el único propósito de crear las famosas guerras. Guerras con las que lo único que han conseguido estas entidades oscuras es obtener la sangre, la muerte y la destrucción. ¿Ustedes realmente se imaginan cuánta energía se produce en una guerra? A través del sufrimiento, del temor y de la desesperanza, a través de todas estas emociones, lo único que hacemos los seres humanos es fabricarles el los o el adrenocromo, que es la energía de la que los depredadores se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento, solo somos parte de su menú, solo somos parte de su gastronomía. Y como simultáneamente a las guerras, también se inventaron las podridas religiones y la adoración a estas entidades oscuras que hicieron esta granja humana, entonces fabricaron un sinnúmero de libros podridos para un sinnúmero de religiones. Se han inventado miles de religiones por todo el mundo, cada una con su librito podrido, con el que manipulan y controlan el implante llamado la mente de todos los seres humanos. Entonces, con todo este relato, queremos demostrarles cómo es que estas entidades oscuras siguen exigiendo ofrendas de seres humanos a través de sus podridas religiones y de sus podridos libros. Han contaminado los implantes llamados las mentes de absolutamente todos los seres humanos. Entonces vamos a mostrar cómo lograron convencer a comunidades como los supuestos artistas de Hollywood y de toda la cinematografía para que en ritos satánicos torturen, masacren y se coman a los bebés humanos, a mujeres y hasta hombres de todas las edades, y hasta los incineren. Entonces vamos a mostrar cómo lograron convencer a comunidades como los supuestos artistas de toda la música para que en ritos satánicos torturen, masacren y se coman a los bebés humanos, a mujeres y hasta hombres de todas las edades, y hasta los incineren. Entonces vamos a mostrar cómo lograron convencer a comunidades como absolutamente todos los reinados
todos los imperios por todo el mundo para que en ritos satánicos torturen, masacren y se coman a los bebés humanos, a mujeres y hasta hombres de todas las edades, y hasta los incineren. Entonces vamos a mostrar cómo lograron convencer a comunidades como el Vaticano y cientos de religiones más para que en ritos satánicos torturen, masacren y se coman a los bebés humanos, a mujeres y hasta hombres de todas las edades, y hasta los incineren. Entonces vamos a mostrar cómo lograron convencer a comunidades como los empresarios más ricos del mundo y los supermillonarios para que en ritos satánicos torturen, masacren y se coman a los bebés humanos, a mujeres y hasta hombres de todas las edades, y hasta los incineren. A través de estas religiones podridas, con ayuda de esos libros asquerosos, han convencido a todos los seres humanos de que su supuesto Dios les exige esta clase de ritos satánicos para poderlos seguir bendiciendo. En este mensaje les vamos a mostrar lo que dice en el librito que llaman la Santa Biblia, que es en el libro en el que nosotros nos hemos involucrado. Pero debo aclararles que en absolutamente todos los libros de todas las podridas religiones existe esta manipulación y control mental. Escuchen bien y pongan mucha atención para que puedan entender cómo es la manera con la que engañan a todos esos pobres seres humanos. Primero los citan a reuniones en donde les preguntan: ¿ustedes quieren seguir disfrutando de esas grandes riquezas y de esas grandes excentricidades? ¿Ustedes quieren que esa riqueza y esa abundancia que solo ustedes disfrutan no se les acabe jamás? Entonces tienen que obedecer realmente a nuestro Dios, que es lo que no han hecho todos esos seres humanos que viven en la más podrida miseria. Y le resaltan que todos los seres humanos que viven en la pobreza y en la miseria es porque no han obedecido a su podrido Dios. Y les resaltan que si ellos también toman la decisión de no obedecer a su Dios, entonces van a dejar de disfrutar de la riqueza y de la abundancia. Y así es que los amenazan y los atemorizan. Es decir, que todos esos seres humanos toman la decisión de hacer esos ritos satánicos es por miedo a perder toda la riqueza y la abundancia que tienen. Y entonces, en el siguiente paso, les leen el librito y les advierten que son unos elegidos o que son unos afortunados, porque son los únicos que van a escuchar esta clase de información que está en el librito. Les dicen que son unos afortunados por escuchar lo que les van a leer. Y si quieren, hagan una buena investigación para que se den cuenta qué han hecho con algunas de esas celebridades
que han tomado la decisión de no obedecer a su podrido Dios. Les acaban con sus familias, les destruyen su imagen, les quitan todas sus fortunas, los enferman hasta matarlos. Uno de esos miles de seres humanos fue Michael Jackson. Este fue uno de los más conocidos, pero en la vida real, miles de supuestos artistas cinematográficos quedan en la inmunda y mueren como indigentes enfermos. Pero en la vida real, miles de supuestos artistas de la música y sus podridas canciones quedan en la inmunda y mueren como indigentes enfermos. Pero en la vida real, un sinnúmero de papas han sido asesinados y hasta desaparecidos. Ustedes pueden hacer una buena investigación y se van a dar cuenta cuántos papas han sido asesinados a través de la historia. Pero en la vida real, miles de cardenales y obispos han sido asesinados y hasta desaparecidos. Han eliminado hasta reyes y emperadores que no se alinean a sus exigencias. Y todo esto lo han hecho desde los tiempos más antiguos hasta el día de hoy. Y si no me creen, entonces averigüen de qué murió uno de los faraones más famosos de la historia, el faraón Tutankamón. Fue un faraón del antiguo Egipto, último monarca de su familia real. Solo querían terminar con su dinastía. Fue el último monarca de la dinastía 18. Es decir, que hasta ese momento ya habían acabado con 18 dinastías. Y todo porque no se alineaban a sus podridas exigencias. Hasta el día de hoy, todavía no saben de qué murió. Lo mataron antes de que cumpliera 20 años y todo porque no se alineaba a sus exigencias. Otra de las más famosas fue la princesa Diana de Gales. En las primeras horas del 31 de agosto de 1997, supuestamente en un accidente automovilístico. Otro de los miles que han eliminado fue John Fitzgerald Kennedy. Lo asesinaron el 22 de noviembre de 1963. El famoso presidente número 35 de los Estados Unidos, el famoso llamado John F. Kennedy. Lo eliminaron porque no se alineaba a sus podridas exigencias. Y así han eliminado a millones de seres humanos a través de toda la historia de esta granja humana. Y todo porque no se alinean a sus maravillosos pedidos y exigencias. Y ustedes saben quiénes son los amos y señores que tienen el control de toda esta basura. Ustedes saben quiénes son los amos y señores que tienen el control de esta nave nodriza que llaman planeta Tierra. Escúchenlo muy bien para que no se les olvide jamás. Los amos y señores de esta granja humana son los descendientes de los antiguos pelasgos. Son los descendientes de los antiguos golem. Son los descendientes de los antiguos Abiru. Son los descendientes de los antiguos híbridos. Son los descendientes de los antiguos hebreos.
son los actuales JS Askenazis. No se les olvide jamás. Son los mismos Elohim encapsulados en esos vehículos físicos, los que tienen el control de esta granja humana. Y esos Elohim encapsulados en esos vehículos físicos, que llaman los actuales JS Askenazis, están garantizando que los seres humanos les fabriquemos las energías de las que esos depredadores y controladores se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento, solo somos parte de su menú, solo somos parte de su gastronomía. Vamos a leer el primer pasaje bíblico que les leen estas lacras a sus pobres, intimidados y amenazados escuchadores. Vamos a leer cómo es que los van intimidando y amenazando para que hagan absolutamente todo lo que les obligan a hacer. Pongan mucha atención. El primer pasaje bíblico que le leen es el siguiente. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Imaginen el pasaje que le leen, que llegan estas entidades oscuras y le dicen a un viejito de 99 años. O sea que estas entidades oscuras tomaron a Abraham ya viejito de 99 años y le dijeron: bueno, ande recto delante de mí y sea perfecto. Y más adelante les leen el pasaje del mismo Génesis 17, desde el 9 hasta el 14. Póngale cuidado como los van intimidando, mire. Dijo de nuevo Dios a Abraham, o sea, volvió a llamar al viejito de 99 años. Y póngale cuidado lo que les dicen a estas personas para irlas intimidando para que hagan sus ritos satánicos. Le siguen leyendo, dice: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. O sea, le dicen al viejito: esto que le voy a pedir lo va a hacer primero usted y después todos sus descendientes, por sus generaciones, o sea, de aquí en adelante para siempre. Lo que le voy a exigir lo va a hacer primero usted y después todos sus descendientes, todos por sus generaciones. Póngale cuidado al pacto que le leen. En el versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. O sea, primero lo va a hacer usted y después toda su descendencia, para siempre. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Imagine lo que le están pidiendo al viejito. Se tiene que quitar un pedazo de falo. Se tiene que quitar un pedazo de su pipicito. Ustedes se imaginan la exigencia que le hicieron a este viejito de 99 años, que se tenía que quitar un pedazo de falo. Imagínense ustedes. Pongámonos, hagamos en nuestra mente, en ese implante que nos pusieron, pongamos la dramatización de un viejito de 99 años quitándose un pedazo de falo, quién sabe con qué herramienta. Imagínense ustedes la tortura que estaban exigiendo estas entidades oscuras a ese viejito de 99 años. Que se quite un pedazo de falo. ¿Quién sabe con qué herramienta en esa antigüedad? Mire lo que dice en el versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio
y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Ah? Le dice, quítese un pedazo de su falo, porque esa va a ser el pacto. O sea, era una tremenda tortura lo que iban a hacer con este viejito de 99 años. Imagínense, quítese un pedazo de pipí, un pedacito de falo a un viejito de 99 años. ¿Ustedes se imaginan la tortura tan tremenda? Y mire lo que dice en el versículo 12, que les leen. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. O sea, no solamente usted de 99 años se va a quitar el falo. De ahora en adelante, todos los bebés de 8 días tienen que quitarles un pedazo de falo. Esto es lo que le leen a esas pobres personas que están amenazando para que hagan sus ritos satánicos, lo que le encanta a su podrido Dios. Ustedes se imaginan la tortura tan tremenda de quitarle a un niño de 8 días un pedazo de su pipicito, de su falo, y quién sabe con qué herramienta. Y mire lo que le siguen leyendo. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea, le dice, todo el que viva en la aldea donde usted viva va a tener que quitarse un pedazo de falo, tiene que ser torturado y botar sangre, porque eso es lo que nos encanta a nosotros, le dicen. ¿Ah? Estas entidades oscuras querían que el viejito se torturara y que torturara a todos los bebés nacidos después de los 8 días. Y mire lo que le leen del versículo 14. Y el varón incircunciso, o sea, el que no se quiera circuncidar, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. O sea, el que no se quiera circuncidar hay que matarlo. Ha violado mi pacto. Imagínense lo que le leen a estos pobres seres humanos que están obligando a hacer ritos satánicos, que tienen que torturarse en quitarse un pedazo de falo y sangrar. Este es el primer pasaje de ese librito podrido que les leen a todas las personas a las que van a obligar a hacer todos sus podridos ritos satánicos. Lo primero que les enseñan con este texto bíblico es que a su supuesto Diosito le encanta el dolor y el sufrimiento de todos sus seguidores, que su Diosito en el que ellos creen y que supuestamente los ha bendecido tanto, le encanta que torturen a los bebés humanos. Hagan una buena investigación para que se den cuenta cómo es que estas bestias le quitan un pedazo de falo a los hijos bebés. Hay pruebas contundentes de que en el Vaticano y en muchas iglesias por todo el mundo, estas bestias les quitan el falo a los bebés hasta con los dientes. Les arrancan un pedazo de falo a los bebés de un solo mordisco. ¿Ustedes se imaginan ese dolor que le causan a los bebés estas bestias asquerosas? Esta sí es una verdadera tortura. Y ni se imaginen que lo hace alguien experto. Esas basuras, esa porquería de la circuncisión, lo hacían y lo siguen haciendo hasta el día de hoy los podridos sacerdotes en sus madrigueras podridas, esas que llaman iglesias. ¿Ustedes se imaginan un sacerdote con qué tipo de herramienta en la antigüedad quitándole un pedazo de falo a un bebé humano?
¿Quieren saber con qué tipo de herramientas dice el librito que les quitaban el pedazo de falo a sus bebés? Vamos a leer un pasaje bíblico que dice cómo es que les quitaban en la antigüedad ese pedazo de falo a sus bebés para obedecer a estas entidades oscuras. En este pasaje salían de una posada Moisés con su esposa, con su mujer y con su hijo. Pongan mucha atención. Salía Moisés y su esposa y su hijo de una posada. Vamos a leerlo. Éxodo 4, del 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. O sea, estas entidades oscuras salieron al encuentro de Moisés y su familia y quisieron matarlo. Entonces Séfora tomó, o sea, la esposa de él, tomó un pedernal afilado. Imagínense ustedes, un pedernal afilado. O sea, tomó una piedra afilada, tal vez un pedazo de cerámica afilada. ¿Ustedes se imaginan? Con un pedernal afilado, con un pedazo de piedra afilada, como un pedazo de cerámica afilada. Con eso era que le cortaban el falo a los niños en la antigüedad. Le destruían el falo. ¿Ustedes saben cómo seguía ese bebé sufriendo? ¿Durante cuánto tiempo? Yo me imagino que se les infectaba el pipicito del falo hasta morirse. La historia dice que muchos niños de los que les hacían esa podrida circuncisión se morían de la infección que les daban. Y los religiosos podridos dicen que esa circuncisión era por aseo, por higiene. Si no tenían agua para bañarse cuando tenían el falo normal, con qué se lavaban después de que les cortaban ese falo? ¿Cómo se hacían un seguimiento médico? Eso era una porquería, era con el fin de maltratar a los pobres niños, a los pobres bebés. Los torturaban hasta matarlos. Y mire lo que sigue diciendo el pasaje. Vamos a volver a leer el versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Pero mire lo que dice en el versículo 26. Así le dejó luego ir. O sea, estas entidades oscuras iban a matar a Moisés por no haberle cumplido el pacto que habían hecho con Abraham. No le había quitado un pedazo de falo a su hijo. No lo había torturado y lo había hecho botar sangre. Esto es lo que le leen a esas personas que están atemorizando para que hagan sus ritos satánicos, que obedezcan a su Dios. Así lo dejó ir. O sea, después de que su esposa le quitó el pedazo de falo al hijo, que lo torturó y lo hizo salir sangre, entonces ahí estas entidades oscuras se calmaron y dejaron ir a Moisés. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Ustedes verdaderamente se imaginan cómo siguió el camino el hijo de Moisés? Ese bebé siguió su camino con el falo destrozado y botando sangre. Esta sí es una verdadera tortura. Y eso es lo que les encanta al verdadero Dios de la Biblia, a esas entidades oscuras que se hicieron pasar por Dios. ¿Ustedes se imaginan a un sacerdote en la antigüedad quitándole un pedazo de falo al bebé con un pedazo de cerámica afilada? ¿Y ustedes se imaginan cómo terminaría este proceso? O sea, ¿ustedes se imaginan cómo este sacerdote iba a coserle el falo al bebé?
Y así con estos pasajes de ese librito podrido, lo único que pueden hacer es mostrarles que a su Diosito le encanta que torturen a los bebés humanos. Y quiero que volvamos a leer el último tramo del pasaje que acabamos de leer. Dice, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Ustedes saben por qué la mujer de Moisés le dice esposo de sangre? Le está diciendo, tú ya eres mío, porque Diosito te perdonó, solo porque yo torturé y derramé la sangre de nuestro bebé. Si no me apresuro y le quito un pedazo de falo a nuestro bebé y lo torturo y dejo derramar sangre, Diosito lo hubiera matado, Moisés. Porque la única razón por la que Jehová, esas entidades oscuras, querían matar a Moisés es porque no había cumplido con el pacto que habían hecho su padre Abraham con esas entidades oscuras. Moisés debió torturar a su hijo a los 8 días de nacido y derramar su sangre, o sea, hacerle la circuncisión. Y les dicen a las personas que los están escuchando, a todas esas personas a las que van a incitar a hacer sus podridos ritos satánicos, les preguntan, ¿ustedes sabían que sin derramamiento de sangre Dios no los puede perdonar? ¿Ustedes sabían eso? ¿Que sin derramamiento de sangre Dios no puede perdonarlos? Y les advierten que es necesario cumplir el pacto que hizo Diosito con nuestros ancestros. Les advierten que es necesario cumplir el pacto perpetuo que hizo Abraham con Dios, con estas entidades oscuras. Les advierten que es necesario torturar a los bebés y que haya derramamiento de sangre para que Dios los perdone y los siga bendiciendo como hasta el día de hoy. Y les hacen una pregunta, les hacen esta pregunta, ¿ustedes sabían que si no hay sangre no hay perdón? Ya los tienen intimidados a todos los que van a obligar a hacer sus podridos ritos satánicos. Y les muestran el siguiente pasaje del librito para seguirlos intimidando y amenazando para que hagan sus podridos ritos satánicos. Vamos a leer el siguiente pasaje que les muestran. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Mire lo que les leen a los que están incitando a hacer ritos satánicos, que Diosito, ese Dios bíblico, casi todo lo que purifica según la ley de ese Diosito es con sangre, con sangre. Les reiteran a esas pobres personas que están intimidando y que van a obligar a hacer sus ritos satánicos. Le dice, mire, según la ley del Diosito de la Biblia, todo lo purifica con sangre. Y les continúan leyendo el pasaje. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Les dicen, si ustedes no torturan y matan un bebé humano, Dios no los puede perdonar. Dios no puede seguirlos bendiciendo con tanta riqueza. Les dicen, si ustedes no torturan y matan un bebé humano, Dios no lo puede perdonar y seguirlos bendiciendo con tanta abundancia. Y ahora les preguntan, ¿qué prefieren? ¿Perder absolutamente todo o prefieren obedecer a Dios
y seguir disfrutando de absolutamente todo. Así es como los van amenazando. Así es como los van atemorizando y los van convenciendo para hacer sus podridos ritos satánicos, torturando bebés humanos y matándolos, tomándose su sangre y comiéndose su carne. Y el siguiente pasaje bíblico del librito que le leen es el siguiente. Pongan mucha atención el siguiente pasaje que les leen para irlos obligando a hacer sus ritos satánicos, para irlos atemorizando. Juan 6, 53, 57. Juan 6, 53, 57. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagínense este pasaje que le leen, le dice, mire lo que dice Jesús y exige Jesucito. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si ustedes no se comen la carne de un bebé humano y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si ustedes no se comen la carne de un bebé y se toman su sangre, no van a tener vida eterna. Y les continúan leyendo el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y mire lo que les leen en el pasaje 55, en el versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Les dicen, mire, todo lo que ustedes comen, eso no es la verdadera comida, y todo lo que ustedes toman no es la verdadera bebida. La verdadera bebida y la verdadera comida que Jesucito exige es la carne y la sangre de los bebés. Y mire lo que le leen en el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Le dicen, ustedes quieren permanecer en Jesucito y que lo siga bendiciendo, tienen que comer carne humana y tomar sangre. Y le siguen leyendo el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Y estas lacras, judíos askenazis, les dicen a todas las personas que van a obligar a hacer sus podridos ritos satánicos que la única forma de obedecer a Diosito y a Jesucito es torturando y matando un bebé humano, comiéndose su carne y tomándose su sangre. Así es que los van convenciendo, los van intimidando, los van atemorizando, hasta que los convencen a hacer sus podridos ritos satánicos. Y otro de sus maravillosos pasajes con los que los siguen convenciendo a todas esas pobres personas es el siguiente. Le siguen leyendo su podrido libro. Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito. Les dicen, mire, estas son las exigencias del verdadero Dios de la Biblia. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Les dicen, eso es lo que exige nuestro verdadero Dios, que le consagremos todo hijo primogénito. Ese es de Dios. O sea, mátemelo y me lo ofrenda, porque ese es mío. Eso es lo que dicen esas entidades oscuras.
le leen estos pasajes y les dicen que a Dios le encantan los bebés humanos, que por esa razón les dice que todos los bebés primogénitos hay que entregárselos a ese Dios macabro. Y les dicen, por esa razón en el Vaticano hay una estatua gigante de bronce, y les aclaran, esa estatua gigante de bronce es nuestro verdadero dios Amoló. En la vida real es un horno gigante con el cual torturamos a los bebés humanos, y en obediencia a nuestro dios Amoló se los consagramos enviándolos al horno. Y les aclaran, todo esto lo hacemos para poder obedecer sus exigencias, para que nos siga bendiciendo con riquezas y con abundancia, y para que podamos estar con Jesucito en el cielo. Y les dicen, esa es la única razón por la cual el Vaticano es una de las empresas más multimillonarias del planeta. Les siguen diciendo, por esa razón nosotros los JS Askenazis somos los dueños de absolutamente todas las empresas más millonarias del mundo. Por eso es que ustedes tienen que hacer esos ritos satánicos para que Diosito los continúe bendiciendo y dándoles abundancia. Y les preguntan, ¿ustedes quieren seguir disfrutando de las riquezas y de la abundancia y poder estar con Jesucito en el cielo? Imagínense la pregunta que les hacen. ¿Ustedes quieren seguir disfrutando de la abundancia y de la riqueza y disfrutar de esas excentricidades? ¿O quieren obedecer a Diosito y matar a bebés humanos y tomarse su sangre y comerse su carne? ¿Qué quieren? Imagínense ustedes. Así es que los van convenciendo y les advierten, si no los obedecemos a Diosito y a Jesucito, perderemos absolutamente todo y nos iremos para el infierno. Y les preguntan, ¿ustedes qué prefieren? Y así es como los van convenciendo para hacer sus podridos ritos satánicos con los que torturan bebés humanos y los matan y se comen su sangre y se beben su sangre. Hagan una buena investigación para que se den cuenta que no es basura lo que les estoy diciendo. Y esto lo hacen por absolutamente todo el mundo. En los palacios de todos los reyes y emperadores, en el Vaticano, en muchísimas iglesias por todo el mundo, en Hollywood, en reuniones que hacen los más grandes millonarios de todo el mundo, hasta muchas celebridades como algunos famosos del deporte. Y así, estas lacras JS Askenazis han convencido a millones de seres humanos por todo el mundo con sus podridas amenazas y atemorizando a esos pobres seres humanos, los obligan a hacer estos macabros ritos satánicos y les siguen leyendo el librito para que puedan evidenciar que al supuesto Diosito le encantan los sacrificios de seres humanos y de animales. Les muestran cómo al supuesto Diosito le encanta el derramamiento de sangre. Vamos a leer otro de los maravillosos pasajes que les leen a esos pobres seres humanos para convencerlos de que a Diosito le encanta la muerte de niños. Les leen el siguiente pasaje, Éxodo 12, del 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto.
Les dicen, mire lo que le encanta hacer a nuestro verdadero Diosito de la Biblia. Mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Imagine usted, absolutamente a todos los niños primogénitos de todo un país y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínense lo que les leen. Les muestran cómo le encanta a Diosito, al verdadero Dios de la Biblia, cómo le encanta matar niños. Y les preguntan, ¿ustedes se imaginan cuántos niños mató Diosito esa noche? Dice que en todo el país de Egipto no había una casa en donde no hubiera un niño muerto. Les dicen, nuestro Diosito mató a todos los niños primogénitos de un país. ¿Y ustedes saben por qué los mató? Porque al verdadero Dios de la Biblia le encanta matar niños. Y les preguntan, ¿quieren saber por qué Jehová no mató a los de su pueblo? ¿Quieren saber por qué Jehová no mató a los bebés de los hijos de los israelitas, de su pueblo? Porque derramaron sangre en sus casas, y a Dios le encanta el derramamiento de sangre. Si ustedes no derraman sangre y torturan y comen carne de bebés, el verdadero Dios de la Biblia los va a matar. Y les dicen, si ustedes quieren, vamos a leerlo en el libro para que lo puedan entender. Y de una les muestran el siguiente pasaje. Les leen Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Les dicen, la única razón por la que se salvaron todos los israelitas y sus hijos fue porque obedecieron a Dios y derramaron sangre en sus casas. Y a Dios lo que más le agrada es el derramamiento de sangre. Y le siguen recalcando, si ustedes quieren salvarse de la ira de Dios, tienen que derramar sangre. Les dicen, tienen que entender que al verdadero Dios, que los ha bendecido tanto, le encantan los asesinatos de niños humanos y su derramamiento de sangre. Y si ustedes no logran entenderlo y obedecerlo, entonces Él los va a castigar por desobedientes. Y les preguntan, ¿ustedes realmente creen en lo que les dicen en esas iglesias? ¿Ustedes realmente creen que el Dios de la Biblia es misericordioso y perdonador? El verdadero Dios de la Biblia no perdona a nadie si no lo obedece. Es un Dios asesino, es un Dios apasionado por matar y destruir. Y les muestran otro de sus maravillosos pasajes del librito para seguirlos atemorizando y seguirlos manipulando para que hagan sus podridos ritos satánicos. Les leen Génesis 7 del 21 al 23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre
y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Les dicen, mató y destruyó a todos y a todo. Solo se salvó Noé y su familia porque eran los únicos que lo obedecían. Y ya había acabado y destruido a toda la humanidad. Y como lo volvieron a desobedecer, mire lo que volvió a hacer. Y le leen el siguiente pasaje. Génesis 19, del 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores que en aquellas ciudades, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de su tierra. Y le siguen aclarando. Al verdadero Dios de la Biblia le encanta matar y destruir absolutamente todo. Y es necesario que lo entiendan para que le hagan sus ritos con los que él se deleita y los continúe bendiciendo. Porque de lo contrario los va a destruir. Si ustedes toman la decisión de desobedecerlo, los va a destruir, los va a matar. Y les va a quitar absolutamente todo lo que les ha dado. Y así los van atemorizando hasta convencerlos. Y los siguen atacando con pasajes del maravilloso librito podrido para seguirlos manipulando y controlando hasta convencerlos. Todo el tiempo les recalcan y les dicen, el Dios de la Biblia no perdona absolutamente a nadie si no lo obedece. Y a ese Dios bíblico lo que más le encanta es matar a los bebés humanos. Y les siguen mostrando pasajes del librito para seguirlos atemorizando y que no les quede la más mínima duda. Les preguntan, ¿quieren saber cuáles son las órdenes del Dios de la Biblia para los que no los obedecen y hacen sus ritos satánicos? ¿Ustedes quieren saber? ¿Quieren saber cuáles son las órdenes de Dios para los que son desobedientes? Vamos a leerles y le leen el siguiente pasaje. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Le resaltan, mire lo que le encanta al Dios de la Biblia: mandar matar y destruir. Mata hombres, mujeres, niños y aún los que están mamando teta. Les recalcan, si ve lo que le encanta al Dios de la Biblia para los que no lo obedecen. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los que están mamando teta. Mate vacas, ovejas, camellos y asnos. Y cuando le leen este pasaje, le recalcan, ustedes son privilegiados por escuchar esta información, porque ustedes son los únicos que van a poder obedecer las órdenes del verdadero Dios de la Biblia. Les dicen y les recalcan a esa gente allá afuera en las iglesias, no les van a decir esta información que ustedes están escuchando, porque ustedes son unos verdaderos elegidos de Dios.
Ustedes son los verdaderos privilegiados y consentidos del verdadero Dios. Por eso ustedes están escuchando esta información. Esta información es solamente para ustedes. Y si quieren que Dios los siga bendiciendo con tanta riqueza y con tanta abundancia, tienen que obedecer sus órdenes. Les dicen, miren, uno de los seres humanos más amados por Dios fue Moisés. ¿Y ustedes quieren saber por qué Dios amaba tanto a Moisés? Entonces vamos a leerlo para que lo puedan entender. Y les leen el siguiente pasaje del librito para mostrarle por qué Dios amaba tanto a Moisés. Les leen Éxodo 24, del 7 al 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Les aclaran, mire Moisés, que era un hombre obediente, por eso lo quería tanto Dios. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y mire lo que hizo Moisés en el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Eso era lo que le encantaba a Diosito. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y les preguntan: ¿ahora sí entienden por qué el verdadero Dios amaba tanto a Moisés? Escuchen bien lo que dijo Moisés: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés para obedecer a Diosito? Rociar a todo el pueblo con sangre, porque esa era la orden del verdadero Diosito de la Biblia. Dice que Moisés roció al pueblo con sangre, o sea, Moisés y todo su pueblo se untaban de sangre. Y eso es lo que más le encanta al Dios de la Biblia. Y si había sangre, lógicamente había mínimo un muerto, porque ¿de dónde iban a sacar la sangre? Pues mínimo había un muerto. Por esa razón, Dios amaba tanto a Moisés, porque Moisés lo obedecía. Y así les van manipulando el implante llamado mente y los incitan y los obligan a hacer sus podridos ritos satánicos. Y les leen otros pasajes del librito para que se den cuenta por qué Diosito amaba tanto a Moisés. Les leen el siguiente pasaje. Éxodo 32, del 26 al 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y le muestran y le recalcan esta orden de Diosito: y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y les preguntan: ¿ustedes saben quién es su pariente? Mire la orden que está dando el verdadero Dios de la Biblia: matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Saben quién es su pariente? Su mamá, su papá, su hijo, su hermano, su tío, su abuela. Le está dando la orden de matar a toda su familia, le recalcan. Y le siguen leyendo. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Imagínense. Y le siguen leyendo. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová
pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Le recalcan, eso era lo que hacía Moisés para que Dios los continuara bendiciendo. Moisés le lleva la orden de Diosito a su pueblo y dice que los únicos que lo siguen son los sacerdotes. La tribu de Leví eran los sacerdotes. O sea que los únicos que estaban dispuestos a obedecer a Dios eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que querían agradar a Dios. Y le recalcan, ¿cómo era la forma de agradar a Dios? Matando a toda su familia y a todos sus amigos. Y les dicen, entiendan de una vez por todas que al verdadero Dios de la Biblia le encanta que ustedes maten seres humanos y derramen su sangre. Y les aclaran y les dicen, volvamos a leer lo que dice al final del pasaje. Dice, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Y les vuelven a preguntar, ¿ustedes realmente quieren agradar al verdadero Dios? ¿Ustedes realmente quieren obedecer al verdadero Dios? Tienen que matar seres humanos y tomar su sangre y comer su carne. ¿Y cuáles son los seres humanos que más le encanta al verdadero Dios? Los niños. Entonces, si quieren agradar a Dios y que Dios los siga bendiciendo con tantas riquezas y con tanta abundancia, ¿quieren seguir siendo afortunados? Tienen que hacer ritos en los que torturen y maten niños y se tomen su sangre y se coman su carne. Y así, de esta manera es que los depredadores y controladores que hicieron esta granja humana obligan a millones de seres humanos por todo el mundo a hacer sus podridos ritos satánicos, en donde se matan a millones de niños y se toman su sangre y se comen su carne, solo porque los convencen de que tienen que agradar a Dios para que los continúe bendiciendo. Con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, queremos que entiendan que los depredadores y controladores que hicieron esta granja humana, encapsulados en esos vehículos físicos que llaman los JS Askenazis, han convencido y obligado a millones de seres humanos por todo el mundo a hacer estos podridos ritos satánicos, solo con el único propósito de que a través de la tortura y el sufrimiento de los niños y de su muerte, les fabriquemos las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento, solo somos parte de su menú, solo somos parte de su gastronomía. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que cuando ya han logrado convencer a todas esas personas por todo el mundo y los han obligado a hacer esos ritos satánicos, supuestamente para poder agradar a Dios y poder continuar recibiendo su bendición, en ese mismo instante, cuando están haciendo el rito, es cuando los están contaminando y parasitando. Cuando le están ofreciendo al supuesto Dios, en ese momento, ese supuesto Dios los está contaminando, los está parasitando. Y lo peor de todo es que los depredadores lo dicen en su podrido libro. Vamos a leerlo para que no se les olvide jamás. Vamos a leer Ezequiel 20:26. Escuche lo que realmente hacen cuando obligan
a todas estas personas por todo el mundo a hacer ritos satánicos. Los obligan a matar bebés y comerse en su carne y tomarse en su sangre. Hagan una buena investigación para que se den cuenta si les estoy diciendo mentiras. Mire lo que verdaderamente están haciendo cuando obligan a esas personas a hacer esos ritos satánicos. Vamos a leer el pasaje para que podamos entender el verdadero propósito por el cual los convencen de hacer esos ritos satánicos por todo el mundo. Vamos a leer Ezequiel 20:26. Escuchen bien, dice, los contaminé en sus ofrendas. O sea, los obligan a hacer esos ritos satánicos en los que ofrecen niños. Y dice, los contaminé sus ofrendas. O sea, en ese preciso momento los está contaminando. Cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Esas ratas depredadoras encapsulados en esos vehículos físicos, los JS askenazis, obligan a muchos seres humanos a hacer estos ritos de tortura y asesinato de niños y comerse su carne y tomarse su sangre, solo con dos propósitos. El primero, para que por medio de las emociones de los niños les fabriquen el adrenocromo, que es la energía de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Y el segundo propósito es el que dice en el pasaje que acabamos de leer. Y los contaminé en sus ofrendas. O sea, los convirtió en asesinos y caníbales. Lo dice muy claro. Los contaminé, los parasité, los hice culpables. ¿Y para qué los contaminó? ¿Para qué los parasitó? ¿Para qué los hizo culpables? Para poderlos castigar. Ahí lo dice muy claro. Volvamos a leer el final del pasaje. Para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. O sea, obligan a los seres humanos a hacer estos ritos satánicos para poderlos contaminar y poderlos castigar, para poderlos desolar, para poderlos destruir. Y quiero que escuchen el verdadero propósito de este mensaje. Primero, que se den cuenta que los JS askenazis están contaminando a muchos seres humanos con sus podridos ritos satánicos por todo el mundo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Y para qué lo hacen? Lo hacen para poder obtener su autorización y para poder obtener su voluntad. Cuando los logran convencer, les dicen exactamente lo mismo que les dicen en esas madrigueras podridas que llaman iglesias. Les hacen la preguntica maravillosa que todos los religiosos han escuchado. ¿Ustedes aceptan a Jesucito como su Señor y su Salvador? Y cuando estos seres humanos dicen amén, ya están autorizando a los depredadores para que hagan con ellos lo que se les dé la gana. Cuando dicen amén, están entregando su voluntad, están entregando el poder de la intención. Cuando dicen amén, los están autorizando. Y ahora quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Quiero que pongan mucha atención porque esto es muy importante. Es parte del propósito de este mensaje. ¿Ustedes sabían que esta granja humana está a punto de dar un salto cuántico?
el despertar de la conciencia de los seres humanos está haciendo que esta granja humana dé un salto cuántico de esta línea de tiempo de tercera dimensión a una línea de tiempo de quinta dimensión. ¿Y por qué no vamos a la línea de tiempo de cuarta dimensión? Porque en la línea de tiempo de cuarta dimensión, en esa línea de tiempo, los depredadores y controladores que hicieron esta granja humana aún tienen el absoluto control. Y cuando se está realizando el despertar de la conciencia, la energía pura original que somos verdaderamente nosotros, esa verdadera energía pura original sabe que los depredadores tienen el absoluto control en la línea de espacio-tiempo de cuarta dimensión. Y por esa razón, este despertar de la conciencia hace que todos los que despierten hagan un salto cuántico a la quinta dimensión para podernos salir de las garras de los depredadores. Y ese es uno de los objetivos de este mensaje, que todos los que estén escuchando entiendan que lo único que podemos hacer para dar ese salto cuántico es mantener nuestra energía, como dice mi amigazo Diego Chic, mantener nuestra energía al trillón. Necesitamos mantener nuestra frecuencia al máximo. Necesitamos mantener nuestras vibraciones al máximo. Necesitamos mantener nuestra energía al máximo. ¿Y qué podemos hacer para mantener nuestra verdadera energía, nuestra verdadera vibración, nuestra verdadera frecuencia al máximo? Lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de esos libros podridos que no son más que un montón de basura con el que tienen contaminada toda esta granja humana. Fuera todas esas religiones podridas, mandémoslas para la mierda. Y la pregunta sería, ¿cómo nos podemos salir de sus garras? Lo primero es que los invitamos para que busquen en este canal Lead Company, en donde les enseñamos a limpiarse de estos seres oscuros. Hay mensajes en donde los enseñamos a quemar y desintegrar todo implante. Hay mensajes en donde los enseñamos a quemar y desintegrar todo parásito. Hay mensajes en donde los enseñamos a limpiar toda la casa y quemar y desintegrar todo ser oscuro y cerrar todos los portales energéticos. Pero hay algo que se los tenemos que recalcar en este mensaje. Es necesario elevar nuestra frecuencia. Es necesario elevar nuestras vibraciones. Es necesario elevar nuestra energía. Tenemos que tomar una decisión urgente y con mucha disciplina para poder elevar nuestra energía, nuestra vibración y nuestra frecuencia. Tenemos que tomar una decisión urgente y con mucha disciplina de una vez por todas. Alejémonos de la radio. Alejémonos de la televisión. Alejémonos de la cinematografía. Alejémonos de la música y de sus podridas canciones. Controlemos el tiempo y la información que vemos y escuchamos en los computadores. Controlemos el tiempo y la información que vemos y escuchamos en los celulares. Alejémonos del tabaco y de los cigarrillos. Alejémonos del alcohol. Alejémonos de las drogas alucinógenas. Alejémonos de la comida chatarra. Alejémonos de todos esos líquidos podridos azucarados. Alejémonos de todas esas golosinas azucaradas.
Alejémonos de todos esos alimentos fritos embolsados. Alejémonos de todas las carnes embutidas. Hagamos todo lo posible por no comer animales muertos. Hagamos todo lo posible por masticar bien los alimentos para que no tengamos que consumir demasiados alimentos. Masticando muy bien los alimentos, vamos a reducir la cantidad que necesitamos para sentirnos llenos. Alejémonos de las charlas tóxicas. Apaguemos el ruido mental. Apaguemos ese tráfico de pensamientos que nos ponen los depredadores en el implante llamado la mente. Cambiemos los pensamientos malos por pensamientos buenos. Conectémonos con la naturaleza. Conectémonos con el agua. Conectémonos con el aire. Conectémonos con el sol. Conectémonos con los animales. Conectémonos con nuestros seres queridos. Y ahora quiero invitarlos a hacer un ejercicio cada vez que podamos. Hagamos este ejercicio cada vez que podamos. Aprovechen todos los momentos que se encuentren a solas. Vamos a aprovechar nuestra supuesta soledad. Apagan todas las luces y todo lo que produzca sonido. Vamos a tratar de entrar en el silencio y en la supuesta oscuridad. Vamos a aprender a disfrutar del silencio y de la supuesta oscuridad. Y vamos a respirar cada vez más profundo. Tomamos aire y lo retenemos unos segundos y luego lo volvemos a botar. Y vamos a sentir por todo nuestro cuerpo físico la delicia del silencio y de la supuesta oscuridad. Vamos a hacer que todo nuestro ser se sienta muy feliz, porque de esa manera vamos a subir nuestra frecuencia, porque de esa manera vamos a subir nuestra vibración, porque de esa manera vamos a subir nuestra energía. Cada vez que podamos, hagamos este ejercicio. Ya no nos vamos a estar tristes cuando nos encontremos solos, sino al contrario, vamos a aprovechar del silencio y de la supuesta oscuridad. Vamos a aprovechar todos esos momentos cuando estemos en soledad, en la supuesta soledad. Y vamos a aprovechar ese silencio y la supuesta oscuridad. Con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, esperamos que hayan entendido este mensaje. Y si les gustó, les pedimos por favor que le den manita arriba, que le den un like, para que YouTube invite a más amigazos a verlo por todo el mundo. Y si quieren, compártanlo con todos esos contactos que ustedes consideren que les puede servir de ayuda para poder seguir avanzando. Y no se les olvide ser totalmente felices.